Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación que nos extendieron nosotros como comando. En nombre de nuestro candidato Franco Parisi, les quiero reiterar los agradecimientos. Él actualmente se encuentra en la ciudad de Temuco, en terreno y invitado en Enela, justamente hablando de estos temas que son sumamente importantes y transversales en todo lo que es un programa de gobierno. Bueno, nosotros como campaña principalmente estamos muy de acuerdo con lo que se está hablando en las mesas hurtadianas. Creemos que no solamente el tema del pueblo mapuche, creemos en pueblos originarios como lenguaje. Creemos no solamente que se pueden hablar de las esferas de lo técnico, sino también del terreno. Es de ahí el eslogan del poder de la gente. Estamos trabajando de forma muy descentralizada en cuanto a las distintas mesas de trabajo en tema programático. Justamente como habla la candidata Roxana Miranda, y le quiero reconocer el tema del terreno, también estamos haciendo lo mismo desde nuestro enfoque como campaña. Por ende, el tema del pueblo mapuche, principalmente, estamos trabajando desde ahí y creemos que es muy importante. Principalmente provengo de la región de la Araucanía, de la Universidad Católica, donde ha sido el gran canciller uno de los mediadores más importantes en respecto al tema del conflicto, mal llamado conflicto mapuche, y de lo que se está haciendo como política pública de gobierno. Creemos que no queremos instaurar la ley antiterrorista para los comuneros mapuches. Queremos potenciar que exista una subsecretaría de asuntos indígenas. Queremos modificar cómo se están tratando los temas de la expropiación por parte de CONAI. Y queremos también hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas con el reconocimiento constitucional que por décadas se ha dejado de lado por parte del gobierno con políticas públicas que en el fondo son cortoplacistas y no largoplacistas. Queremos un Chile multinacional y no el que actualmente existe. Creemos que parte de la pobreza que existe en la 9ª región, basándonos netamente en el tema del pueblo mapuche, es también la pobreza multidimensional, que no es solamente de un solo tema que es el ingreso, sino también de cómo se aborda la segregación en cuanto a materia educacional, en cuanto a materia de salud y en cuanto a materia de vivienda. Las políticas que existen en planificación urbana en nuestro país son nefastas, principalmente en la ciudad de Santiago. Y hay que tener en cuenta el tema regional con el tema Santiago en cuanto a todo ámbito de políticas públicas. No podemos aplicar políticas públicas de forma centralizada a las regiones. Tenemos que ser conscientes, no solamente en el tema de la elección de los CORES, que actualmente se va a llevar a cabo, de la elección de intendentes y la elección de gobernadores. Tenemos que darle no solamente el tema legislativo, sino también atribuciones. Atribuciones a aquellos, ya sea con el Parlamento mapuche, de que ellos puedan estar en la zona, también teniendo una especie de reconocimiento, de que puedan participar, de que el convenio de la OIT del 169 realmente se aplique, y no como actualmente se está aplicando en la región de la Araucanía. Tenemos que tener en cuenta lo que es el mal llamado conflicto a lo que efectivamente es en la práctica. En la región de la Araucanía, discrepo con uno de los expositores, sí se habla del tema mapuche. De hecho, en mi universidad, la Católica de Temuco, tenemos un REWE, donde se celebran todos los años conmemoraciones mapuches y se hacen parlamentos de ese tema. Y nuestro candidato está muy consciente de esa área, por lo cual quiere abordar a cabalidad que exista este reconocimiento de tema. En cuanto a la migración, todos estos temas están ligados uno con otro. El tema de la pobreza, no existe un reconocimiento. La ley que se entrega para los migrantes es de 1975. O sea, no se encuentra actualizado con la actualidad de los tiempos. Eso debe ser cambiado, no son una amenaza, al contrario. Si queremos tener un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, también tenemos que tener este reconocimiento de un Chile multinacional. Esto está muy en concordancia con la pobreza y con los migrantes. Por ende, estamos trabajando en ese camino. Vamos a tener muy en cuenta lo que están trabajando en las mesas hurtadianas en nuestro programa de gobierno que presentaremos en las próximas semanas. Y reitero los agradecimientos por la invitación que nos extienden. Primero agradecer la invitación y felicitar la iniciativa. La verdad es que me leí las 93 páginas con mucho agrado. Soy trabajadora social, así que estaba apasionada leyéndolo. Y decir y plantear desde nuestra candidatura, y por supuesto expulsar a nuestro candidato que hoy día se encuentra a propósito del pueblo mapuche en la región del Biobío, que para nosotros lo elemental y lo
Y lo transversal a los tres temas pasan precisamente por el tema de la participación, el tema del proceso constituyente. En cada una de las líneas planteadas en el documento denota la necesidad de reconstruir este país, de refundar este país. Tenemos leyes que datan de 40 años, donde ciertamente desde nuestra forma de verlo sí se ha perdido el tiempo. No podemos saltarnos 40 años y sentir que el tiempo no es importante, puesto que tenemos leyes que existen en el tema de la migración del año 75, tenemos temas en el conflicto mapuche, donde claro, hoy día nos podemos sentir orgullosos que hemos restituido 350.000 hectáreas, pero en 3 años de gobierno de Salvador Allende restituimos la mitad de eso, solo en 3 años y no en 20. Por tanto, hay un montón de temas que para nosotros esta propuesta es importante a la hora de debatir y recoger algunos antecedentes. La pobreza en su dimensión, solo para efectos de números, solo para efectos del ingreso, obviamente ya está muy añeja. La forma de cómo Chile ha tratado las problemáticas sociales, ha intervenido en el ámbito social, en la población, en los barrios, solamente se ha basado en temas numéricos, en temas de censo, que por cierto están llenos de falacias, llenos de inexactitudes, ¿verdad? Por tanto, para nosotros, cuando hablamos del todo a la moneda, consideramos efectivamente cómo nosotros integramos al emigrante, cómo integramos a un pueblo mapuche que hasta el día de hoy no ha sido reconocido constitucionalmente por nuestro país, el único país de Latinoamérica que no ha reconocido a su pueblo originario constitucionalmente es Chile. Por tanto, sí que importan los tiempos, sí que en 20 años son importantes democracias donde no se ha considerado a los pueblos originarios, no solamente al pueblo mapuche. Entonces, cuando uno hace la revisión de estas propuestas que me parecen ad hoc a los tiempos, siento que, y felicito por supuesto la iniciativa porque recoge el sentir de la calle, recoge lo que hoy día el pueblo quiere decir, en un ámbito sumamente importante. Yo me he dado cuenta al leer el documento, incluso compartirlo con algunos compañeros, de que el avance de los temas que cada año ustedes han abordado en la mesa gustaviana han respondido precisamente al avance de las movilizaciones sociales respecto del derecho laboral, respecto de la inclusión de la mujer, respecto del tema juvenil, y hoy día con temas súper sensibles, súper sensibles. Nosotros estamos por instalar un Estado plurinacional en este país. Estamos por eliminar la ley antiterrorista, estamos por restituir no 350.000 hectáreas, sino todas aquellas que sean necesarias para enmendar el daño que el Estado chileno le ha hecho al pueblo mapuche. Y estamos, por supuesto, por reconocer a los hijos nacidos de los inmigrantes nacidos en Chile, que hoy día no cuentan con la nacionalidad debido a todo el proceso de visa y todo el tema, digamos, de la cantidad de trabas que existan con nuestros países vecinos, principalmente con nuestros países vecinos. Una visa de trabajo de un argentino vale mucho más cara, 10 veces más cara que una visa de trabajo de un japonés. Entonces tenemos una falencia gravísima en torno a la región. Cómo nosotros abordamos la integración latinoamericana, para nosotros es un tema primordial. Por tanto, el decir el todo a la moneda no es un eslogan que no tiene sustento, no es un eslogan vacío. Para nosotros es constituir mesas de trabajo en todos los espacios donde haya que hacerlo, desarrollar este poder constituyente donde tengamos que discutir cada tema. Cada tema que ha abordado y muchos de los otros temas que no se plantean acá, y que sea desde la base, que sea desde los territorios donde nosotros podamos construir de nuevo este país. Tenemos 200 años de independencia, pero nunca nos han preguntado de verdad qué país queremos. Muchas gracias. Miren, lo primero, señalarles que efectivamente los temas que ustedes han tratado son los temas de los débiles y de los abandonados por el Estado. Y de esa perspectiva, la razón de ser de nuestro movimiento político, del PRI, y de su candidatura presidencial es abogar porque el Estado en general cumpla un rol de verdad significativo en la sociedad chilena en general. Y nuestro principal desafío, como ustedes bien saben, es el regionalismo. Nosotros nos caracterizamos por poner no en segundo, en tercero o cuarto lugar, no un eje de la campaña, no una propuesta más. Para nosotros el regionalismo o la búsqueda del Estado regional es una propuesta central. Es un tema que si no existiera no seríamos partido ni existiría nuestra candidatura presidencial. O sea, nosotros vinimos para decir que este país se regionaliza o va a decaer sustancialmente. Y allí, en esa propuesta regionalizadora,
están o tienen cabida todos los temas que aquí se han planteado. Y tienen cabida esencial. Aquí se han planteado el tema, bien dicho, de los pueblos originarios, o sea, no solo el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo Rapa Nui, es decir, los pueblos que desaparecieron también, tienen alguna significación en el sur de Chile, sobre todo los Serna, no sé, Cahuéscar, en fin. También el tema de los migrantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría General de la Presidencia hace mucho tiempo, el gobierno de Ricardo Lagos, y nos tocó trabajar temas como las políticas migratorias, también el tema de los pueblos originarios. Se avanzó harto en el trabajo académico y desde el punto de vista del desarrollo de muchas ideas. En términos de concreción de esas ideas no ocurrió casi prácticamente nada. Y luego les voy a decir por qué. Y el otro tema, el tema de la pobreza, que está siempre vigente. Nosotros para eso tenemos tres vectores centrales para enfrentarlo. Uno, el tema de los derechos humanos. Entendemos que los derechos humanos hoy día no hay que quedarse solo en la Declaración Universal, sino que en todos los derechos humanos de tercera, cuarta y quinta generación que han venido aprobándose y han venido sumándose a los derechos humanos en general. Y allí tienen cabida todos los temas de los derechos colectivos fundamentalmente y los derechos territoriales, que son fundamentales para los temas que ustedes han planteado. En segundo lugar, en Chile, el tema del clasismo es fundamental. El clasismo cruza todo esto. Yo tengo la impresión de que, y nuestro candidato presidencial lo ha dicho, ahora está en la Araucanía en un debate también presidencial, ha dicho, el peor pecado social de los chilenos es el clasismo. Entonces, por lo tanto, se aplica a los mapuches, se aplica a los pobres, se aplica a los aymaras, se aplica a todo, se aplica a todo y es una actitud, una manera de ser. Y es una cuestión de carácter moral muy dura, porque mientras eso no se supere o no se enfrente de manera absolutamente valiente, obviamente todo lo demás va a ser difícil de poder sortear. En los mismos partidos políticos que tienen propuestas muy progresistas y avanzadas, en todo tipo de institución social, el clasismo está presente permanentemente. Y es muy importante y muy duro lo que vivimos en esa materia. Y en tercer lugar, nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo ya las correcciones que requiere el modelo económico neoliberal. Creemos que es fundamental para poder entender todos los temas que aquí se han planteado. Y yendo directamente al tema de las propuestas. Les decía que a mí me toca trabajar en temas de política migratoria. Se estudió mucho, se avanzó mucho. Yo creo que lo fundamental acá es que Chile tiene que tener de verdad y el Estado de Chile, una política migratoria absolutamente distinta y nueva. Y obviamente eso tiene que traducirse en una ley. No es posible que haya una ley tan anacrónica. Eso claramente tiene que ser modificado y en ese sentido acogemos todo lo que ustedes han planteado en esa materia. Todo, sin ninguna excepción. En segundo lugar, respecto del tema de la pobreza, para decir en concreto, nosotros hemos planteado la idea del Estado protector. La Constitución política actual establece el Estado subsidiario en materia económica. Nosotros hemos planteado el Estado protector en el sentido de que hay sectores vulnerables en la sociedad, como la infancia, la adolescencia o la tercera edad, que requieren de una preocupación privilegiada del Estado. El Estado protector se manifiesta en cuestiones muy sencillas, lo que hemos visto últimamente. En Tocopilla tienen que bajar 3 horas a las 5 de la mañana para llegar al hospital de Antofagasta o al tratamiento del especialista. Y eso pasa en Tocopilla respecto a Antofagasta, pero también pasa en Salamanca y Yapel respecto de Valle o La Serena, también pasa en Panguipulli respecto de Valdivia, también ocurre en, no sé, Caleta Tortel, Chile Chico respecto de Aysén, en fin, ocurre en todo Chile, ocurre en todos los lugares. Algunos lo han logrado demostrar de mejor manera y han hecho movimientos, en fin, pero eso pasa en todo Chile. Entonces, allí el Estado no puede cumplir un rol mínimo. Tiene que ser un Estado activo, presente, un Estado protector, un Estado estratégico. Allí el Estado no puede estar midiendo la rentabilidad para instalar un colegio o la rentabilidad para instalar un hospital o un escáner o un mamógrafo o llevar el oftalmólogo, el gastroenterólogo, en fin. Allí el Estado tiene que estar presente de manera privilegiada y por eso nosotros hablamos del Estado protector y no del Estado subsidiario para los temas de pobreza en general. Y por último, el tema de los pueblos originarios. Como les señalaba, a nosotros nos tocó trabajar en esos tiempos en materia de pueblos originarios y en Chile se trabajó de manera bastante acuciosa una propuesta que aquí se señaló hace un rato atrás, que fue el documento que se elaboró en el año 2003, terminó de elaborarse,
que es el nuevo trato para una verdad histórica y la reconciliación con los pueblos originarios. En ese documento está todo. Yo diría que si se acogiera ese documento, que además lo presidió Patricio Elwin, digamos la comisión, pero la propuesta está todo, está el reconocimiento constitucional, que no sé por qué ha demorado tanto, es un tema que está la no aplicación de la ley antiterrorista, claramente, ni la ley de seguridad interior del Estado, está, o sea, se acoge el informe de esa época de Stavenhagen, fundamentalmente, hoy día hay otros relatores, pero siempre han dicho lo mismo, o sea, no se aplique la ley, resuelvas esto de otra manera distinta. En ese documento están los derechos territoriales, los derechos políticos y colectivos, en fin. Y nosotros planteamos algo más. Decimos que si el país se regionaliza, y con esto termino, si este país se regionaliza y se reconoce autonomía relativa dentro de un Estado unitario, dentro de un Estado que tiene autonomía a las regiones, el tema del pueblo mapuche se puede resolver o tener un camino de resolución muy sólido, porque en el fondo se crea un gobierno regional, con presidente de gobierno regional, con asambleas legislativas regionales, con tributos regionales, en fin, en lugar de estar buscando un espacio en el Parlamento o un espacio en entidades nacionales para un pueblo determinado, ese pueblo que es mayoritario en la Araucanía va a tener el poder y el control y la autonomía que requiere. Entonces, por lo tanto, obviamente creemos que la solución regionalizadora puede significar un significativo avance para los pueblos originarios. Todo esto es posible si hay un pacto por Chile, si Chile es capaz de pactar. Y aquí hay que distinguir entre pacto y consenso. Los consensos son mínimos, los pactos son voluntad. Los pactos significan un arrojo, una entrega, coraje. Y para que haya un pacto por Chile se requiere que todos estemos de acuerdo. Se ha planteado, yo creo que negativamente, la idea, porque la idea de asamblea constituyente es una idea de la democracia clásica, negativa, se ha esquerdizado negativamente. Y creo que eso no ha permitido que en Chile se pueda entender que efectivamente se requiere una nueva constitución, pero una nueva constitución que sea producto de un pacto donde todos estemos integrados. Una simple mayoría no le puede imponer nada a una significativa minoría, en ninguna parte del mundo. Muchas gracias. Que muchas familias en Chile, aún a pesar de que llevamos por historia hablando de términos súper bonitos, de igualdad, de equidad, de la pobreza, de nuestros hermanos mapuche, y uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no se ha resuelto? Bueno, nosotros lo hemos analizado y, pucha, la pobreza es el gran negocio. La pobreza va a seguir existiendo no solamente en nuestro país, sino que en todos los países, porque es el gran negocio. Es desde ahí donde se empieza a maquinar con políticas públicas, con cierto sentido común, donde se empiezan a fluir los recursos para las distintas organizaciones, para superar la pobreza supuestamente. Y donde nosotros vemos que no se supera no solamente la pobreza en lo económico, sino que también en una tremenda miseria, en el pensamiento de distintas autoridades que no son capaces o indolentes al sentir de muchos chilenos. Yo soy pobre, pertenezco a la casta más pobre de este país. Mis abuelos fueron pobres, mis padres fueron pobres, yo soy pobre y mis hijos son pobres. Entonces, cuando agradezco la oportunidad, recojo y te felicito porque tú estabas leyendo nuestro programa. Tú diste con las palabras clave de esta sociedad justa, de una sociedad igualitaria, de la sociedad del buen vivir. Lamentablemente, las autoridades que hemos tenido por historia, con esa poca conexión, porque cuando tú te bañas todos los días con agua caliente, cuando tienes el pan todos los días en la mesa, cuando no pasas frío, se te olvida de esa conexión que es la que sufrimos miles de familias, que pasamos frío, que somos utilizados por políticas públicas con cero sentido común. En el ámbito habitacional, donde una vivienda se construye para el sur, es la misma que se construye para el norte. En cada temporada se vuelan los techos y nos volvemos a acordar de la pobreza y vamos inyectando recursos a la pobreza. Entonces, poco amor a nuestra voluntad. Aquí hay sacerdotes que me imagino que tienen la claridad de lo que significa de verdad amar al prójimo. Y lo que se ha hecho hasta ahora es solo un abuso del prójimo, solo un abuso de nuestras necesidades. Chile es rico en recursos naturales. Y lamentablemente esos recursos no están llegando a donde tienen que llegar. Y si nosotros vamos a hacer gobierno, es donde estamos a apuntar. Me parece triste que no estén los candidatos acá,
Porque aquí donde tiene que estar esto es país, ¿no? Aquí se hacen las políticas públicas, aquí estamos hablando, por eso agradezco la voluntad que han tenido estos jóvenes de estar haciendo trabajo. A mí lo que me preocupa es cuántos trabajos más tenemos que hacer para de verdad resolver una sociedad justa e igualitaria. Si no se trata de tener un plasma, un sillón, se trata de vivir bien, se trata de que la plata que tú ganes mensualmente te alcance para comer y no estar angustiado de que no te alcanza para el día siguiente o no te alcanza la moneda para pagar este sistema público. Con respecto a las comunidades, soy una defensora de las comunidades de mi hermano mapuche. Me parece inmoral que hayan hoy día representantes de los mismos que han instalado la ley antiterrorista. Me parece inmoral que hoy día estén hablando de eliminarla cuando han sido los que han practicado y la siguen practicando, y en estos momentos las comunidades están siendo reprimidas. Hay abuso con los niños, lo están subiendo los helicópteros y los amenazan de tirar en estos momentos. Tenemos autoridades que no están hablando de eso. En este momento tenemos catastradas 11.000 familias en situación de calle. Catastradas, son 22.000 familias en situación de calle. En estos momentos habemos 6.000 familias que podemos perder las viviendas por las políticas mercantiles, porque se traspasó con esta, sin ofender, esta intelectualidad macabra que han hecho y deshecho con los derechos de miles de chilenos. No fuimos nosotros los que vendimos nuestro país, no hemos sido nosotros los que estamos matando a mapuche, no hemos sido nosotros los que seguimos permitiendo que la pobreza y la desigualdad sigan en Chile. Han sido precisamente intelectuales macabros. Por eso yo siempre hago un desprecio a esa intelectualidad, que desde esa intelectualidad de leer muchos libros pierden la conexión al cable a tierra, lo que significa de verdad vivir en una comuna de la periferia, lo que significa de verdad vivir este sistema individualista, este sistema injusto. Entonces por eso yo le hago el llamado que váyanse un par de días con agüita fría, traten de hacer cosas que de verdad les permita sentir lo que miles de chilenos sentimos y lamentablemente vamos a seguir sintiendo si no cambiamos esta sociedad injusta, si no sacamos de raíz a todas estas autoridades, a todos estos gobiernos que han hecho y deshecho. Lamentablemente hemos confiado en autoridades que no representan el interés del pueblo. Hemos confiado en autoridades macabras, en autoridades que solo representan los intereses de esa clase política que no es la clase de la que nosotros estamos hablando hoy día. A esa gente a la que desprecio, a esa gente a la que hay que sacar, así que me parece que eso no es inmoral en seguir hablando de mi necesidad, porque digo de mí, porque digo en la práctica misma lo que significa estas políticas públicas. Yo fui parte de una invitación que me hicieron a un departamento para la superación de la pobreza, y de verdad que es inmoral cómo se trabaja, el término, mira, si quiere un hijo más, un hijo menos, esto es lo que va a marcar. Soy sujeto de investigación, tengo ficha de protección social, o de desprotección social, porque hoy día se le ocurre legalizar una ley, la ley 20.530, con esa ley al Estado le permite la intromisión del Estado en la vida privada de la gente. Entonces le van a revisar hasta la etiqueta de los calzoncillos a la gente, y ahí van a ir calificando qué punto más o menos tiene. Entonces, mientras nosotros no tengamos política pública acorde a la realidad de nuestro país, lamentablemente vamos a ir quejándonos. Tener un buen vestido o no sé, un auto no te hace distinto. Aquí 4.000 familias, las más ricas de Chile, que están ganando 80 millones diarios, y haremos miles que ganamos, en mi caso, 38.000 pesos. Entonces, a eso me refiero. Eso es lo que nosotros tenemos que conversar desde ahí, desde las bases. Nuestro proyecto es un proyecto revolucionario, porque no es menor que una pobladora, una de esas mismas torrejas que ha mostrado usted acá, hoy día es candidata a la presidencia. Muchas gracias. Como ustedes saben, se ha marcado como prioridad realizar 3 grandes reformas estructurales en nuestro país: reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma y obviamente los caminos hacia la nueva constitución. Son 3 hitos tremendamente significativos. Cuando estuvimos con la presidenta en su condición de candidata el sábado, cuando se constituyó la Comisión de Pueblos Indígenas, ella ya señaló que tiene la voluntad, por ejemplo, en materia educacional, de que se instale una gran reforma del ministerio, que se traslade
la enseñanza municipal al Ministerio de Educación, con todo lo que eso significa en cuanto a reajustar, modificar e insertar un conjunto de políticas nuevas. Todo esto es complejo, obviamente 4 años, como ustedes comprenderán, para hacerse cargo de tantas demandas que están circulando, constituye un proceso que no va a ser fácil y por lo tanto vamos a tener que entre todos establecer cuáles son las prioridades de este proceso. Y en particular, respecto a la inquietud que está concentrada en la entrega de este documento, las prioridades obviamente van a tener que ver fundamentalmente con este nuevo ordenamiento jurídico que estamos necesitando en todo el país. El actual orden que tenemos no da para más, no da el ancho para las demandas que estamos instalando, y por lo tanto el desafío de la nueva Constitución tiene una prioridad central a objeto de poder allí efectivamente incorporar todo aquello que tiene que ver con las modificaciones, las reformas, las leyes, la forma como la sociedad tiene que participar, cómo se debe afectar el modelo estructural que tenemos, en fin, cuáles son las condiciones con las cuales se debe aspirar a un Chile desarrollado, más justo y más integrado en las próximas décadas. El desafío de la nueva Constitución es un eje no menor y fundamental en este proceso. El segundo, por cierto, es la superación de todas aquellas situaciones que están todavía pendientes en nuestra sociedad y que tiene un objetivo fundamental, que es superar la desigualdad. La desigualdad significa no solo atacar la pobreza, sino que también la falta de oportunidades, los escenarios en que los derechos emergentes estén ahí presentes para un mejor desarrollo. Por lo tanto, el tema de la pobreza, el tema de la situación de las regiones, el tema que tiene que ver con la descentralización, la forma como la sociedad debe participar desde la base en la construcción de un nuevo modelo estructural de carácter económico, social, cultural y político, es parte de esta dimensión que tiene que ver con este diseño, ¿verdad?, de atacar y luchar contra la desigualdad. Y el último tema, que lo dejo el último porque a mí me importa mucho, que es de los pueblos indígenas. Nosotros estamos hablando, hace ya mucho tiempo, no solo ahora en el comando, de pueblos indígenas de Chile, no solo del pueblo mapuche, aunque el pueblo mapuche es mayoritario. Estamos hablando de una realidad de diversidad cultural, estamos hablando de una interculturalidad, estamos hablando de la necesidad de reconocer la urgencia de instalar una concepción de pluriculturalidad en la sociedad chilena. Hablamos de inclusión y no de integración de los indígenas. Hablamos de reconocimiento de los derechos colectivos, está muy bien planteado, entiendo, en el documento que ustedes entregan. Y estamos hablando, por lo tanto, de un nuevo diálogo que tiene que establecerse entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas, y esto es una tarea de todo lo que habitamos de este territorio. Por lo tanto, aspiramos a que estos planteamientos estén representados en la propuesta programática que finalmente se va a presentar seguramente en unas cuantas semanas más por parte de la candidata. Y alentamos también la idea de contribuir a resolver aquellos problemas que tienen que ver también con la desigualdad en el mundo indígena, que tienen que ver con la falta de equidad, que tienen que ver con el desconocimiento de sus derechos fundamentales. Y al mismo tiempo de buscar que el rol de los pueblos indígenas esté reconocido y valorado en la sociedad, en la construcción de un nuevo tipo de Estado al cual estamos obviamente aspirando. Entonces, junto con agradecer este esfuerzo enorme que ustedes han hecho en las mesas justadianas, por supuesto que esto yo se lo voy a entregar personalmente a la candidata, porque esa es la idea, que ella lo reciba, que lo pueda ver, seguramente lo va a entregar luego esta carpeta a los encargados programáticos para que se pueda integrar aquello que está planteado acá. Y es muy oportuno porque las 36 comisiones programáticas, que reúnen más o menos 600 personas, tienen como plazo de entrega de sus primeras propuestas este viernes, de mañana. Nosotros, excepcionalmente, la Comisión Indígena, como nos constituimos recién el sábado, tenemos un poquito más de plazo para avanzar en un primer borrador. Y por lo tanto, la idea es que también esto se converse con la sociedad, con los distintos grupos y movimientos. Recibí un mensaje en Twitter de Luis García, un hermano nuestro a quien queremos mucho y reconocemos su labor. Y él dice, a propósito de la Comisión Indígena, que si no se incorpora el concepto de las expropiaciones, esto es pura pérdida de tiempo. Yo quiero decir que en realidad
No hay nada en la lucha social, política y en la vida que sea una pérdida de tiempo. Cuando suscribimos el Pacto de Nueva Imperial en diciembre de 1989, transcurrieron 10 años para llegar a la ley indígena, instalar la CONADI, instalar el Fondo de Tierra y Agua, y finalmente, después de 20 años, recuperamos 650.000 hectáreas para los pueblos indígenas. No hay pérdida de tiempo ahí, ¿verdad? Pero claro, hay errores, hay problemas, la aplicación de la ley terrorista, el tema de los presos mapuches, el problema de las demandas y de las violencias que ocurren en distintas zonas. Yo quiero decir que cuando hay voluntad de avanzar en construir caminos de salida para los problemas que tenemos acumulados, nunca hay pérdida de tiempo. Por supuesto que es importante, sí, incorporar las demandas que tenemos inmediatamente presentes y el desarrollo territorial y la recuperación de un espacio regional, un espacio de autonomía y autodeterminación está hoy día mucho más presente en la discusión política que hace 10 años, o que hace 20 años, o que hace 50 años. Entonces, estamos en una reflexión estratégica muy profunda en que hoy día el tema indígena llegó para instalarse, no se va a salir del debate nacional. Y en consecuencia esperamos no solo que todas las candidaturas coincidan en lo esencial, que es cómo incluir a los pueblos indígenas como actores relevantes, como actores protagónicos en la construcción de una democracia que sea más justa, que sea más participativa, que sea más inclusiva, no solo del conjunto de los chilenos, sino también de su cultura y de su diversidad. Entonces, todas estas reflexiones, incluso la observación que hace Luis y otros más, son tremendamente importantes justamente en un momento en que estamos haciendo esta reflexión. Muchas gracias. Sale el teléfono que tengo unas notas, no porque haya leer algún tuit. Agradezco como producto de la formación jesuita, alumno del Colegio San Ignacio, agradezco la invitación a reflexionar, algo que fue parte fundamental de mi formación y que la veo aquí, reflejada muy propia de lo que es el espíritu jesuita. Estamos en un proceso de generación programática en el comando de nuestra candidata. Todavía estamos en una situación de escritura de los primeros borradores, así que mucha de la información que nos están entregando va a seguramente ser analizada y va a encontrar su camino hacia nuestras propuestas. Si quisiera resumir lo que he visto aquí hoy día, es algo muy clave, pero muy básico y que se nos olvida y que estamos quizás muy en sensibilidad, dadas las fechas a las que nos estamos acercando y los procesos que estamos recordando. Esto es un llamado a recordar que fundamentalmente esto se trata de humanidad, se trata de seres humanos, se trata de personas que tienen que saber respetarse, escucharse, convivir, y que se merecen igualdad de trato, y que se merecen igualdad de acceso a oportunidades, y se merecen respeto a sus capacidades, construcción de capacidades y respeto a sus libertades. En inmigrantes el tema es, bueno, fundamentalmente eso, es un tema de trato, de protección, de ayuda. No sé cuántos de ustedes han tenido que lidiar con el sistema de extranjería. A mí me tocó, una anécdota personal, me tocó por un error personal, un error que cometí en un contrato de trabajo, tener que ir a lidiar con el sistema de extranjería, tener que pararme en una cola que era gigantesca, que daba vuelta a una manzana, llena de extranjeros. Y me tocó ver que por el hecho de ser chileno me atendieron por el costado y yo salí en una mañana, en situación que había gente que había estado toda la noche con un número y que no le iban a atender ese día, con suerte tenía que volver 3 o 4 días después. Eso no es correcto. No es correcto que el Estado trate de forma distinta a personas, independiente de cuál sea su nacionalidad, por el solo hecho de poder discriminar, porque no hay ninguna otra buena razón, solamente porque podían discriminar, los discriminados. Eso es algo que tenemos que trabajar y corregir. En pobreza, bueno, es el tema que yo trabajo, digamos, pero yo vengo del Ministerio de Desarrollo Social, me tocó estar ahí cuando se hizo una discusión sobre medición multidimensional. Me tocó ver a muchos técnicos conversando, y me tocó ver a todos estos técnicos incapaces de ponerse de acuerdo. Incapaces de ponerse de acuerdo cuáles eran las medidas, cuáles eran las variables que hay que considerar, cuáles eran los umbrales. Y ahí mi conclusión fundamental fue, esto no es una definición de técnico, esto no es algo que los técnicos tengamos que resolver, esto es una discusión política. Esta es una discusión que hay que hacer en la arena política, que es necesario, que es donde los pueblos al final del día, los pueblos, las naciones al final del día, deciden y resuelven sus problemas. Esta es una discusión política, hay que hacerla en la arena política. Me parece muy adecuada la argumentación que ustedes hacen. Es una discusión que hay que elevarla, de ahí tiene que bajar a los técnicos, y los técnicos,
una vez que se hayan adoptado las decisiones políticas, tendremos que cuadrar y decir, bueno, si estas son las dimensiones, esta es la forma en que las vamos a medir, esta es la forma en que las vamos a agregar. Se acaba el problema. Tratar de ponernos de acuerdo a nivel de técnico es ridículo, porque al final esta es una discusión mucho más profunda de qué somos como país. Y en el tema de los pueblos originarios, tenemos cercanía, tenemos diferencias, pero una vez más, esto es un tema de humanidad, de reconocernos seres humanos, y seres humanos capaces de dialogar, capaces de discutir y capaces de llegar a acuerdos. Y eso es nuestro llamado, ¿no? Es lo que pretendemos hacer y es lo que queremos rescatar de todo este proceso y toda esta reflexión. Así que agradezco una vez más la invitación, agradezco la entrega de este documento maravilloso, disfruté mucho leyendo sobre la discusión sobre pobreza multidimensional en particular, que es la parte que entiendo más, el otro me reconozco un poquito más ignorante, y bueno, de nuevo el esfuerzo y de nuevo agradecer que se hayan dado este tiempo y que hayan querido compartir con nosotros los resultados tan importantes. Muchas gracias. En nombre del candidato presidencial Alfredo Swett, quiero agradecer la invitación, dar las excusas también porque no pudo venir lamentablemente por compromisos adquiridos con mucha anterioridad. Sin embargo, él estudió en el Colegio San Ignacio, estuvo en el seminario jesuita, por lo tanto leyó todo el documento personalmente y está muy agradecido del valioso aporte que hacen ustedes. Y es valioso porque en Chile hay un problema de que nunca, por conveniencia de algunos grupos políticos y económicos, nunca se hacen políticas nacionales, siempre se hacen políticas temáticas por sectores. Y la visión de país que muestran las mesas hurtadianas es realmente una visión de política nacional y no solamente un árbol de Pascua, que es lo que necesitamos. Hoy día no hay garantía de igualdad laboral para los inmigrantes. Hoy día hay una mano de obra más barata y eso en desmedro a veces se toma como un desmedro para la mano de obra nacional y todo se centra en esta economización de la migración. Por otro lado, hay una ley que se acaba de modificar que hace que los turistas sean los nuevos temporeros. Y en el fondo esto es como una esclavitud atenuada, si hay que decir las cosas como son. Y nosotros nos hemos podido meter también en el tema de extranjería, no hay personal suficiente para atender todas las demandas de extranjería. Y no puede ser que existan tampoco arbitrariedades y prejuicios que sean posibles de aplicar, ya sea por la policía fronteriza o por la gente personal, digamos, de extranjería. Nosotros, digamos, la nuera del candidato es extranjera, por lo tanto ya no son tan extranjeros, o sea, se están casando, hay hijos, son parte nuestra, o sea, ningún niño nacido en Chile no debe ser considerado chileno, es lo que nosotros pensamos. Antes no había muchas fronteras tampoco, las culturas originarias no las tenían. Yo personalmente pienso que las fronteras son un mal invento. Y es muy importante lo que se está haciendo acá porque nuestro origen nos da también un destino como nación, como país y como política. Pero aquí hay algo importante que ustedes han resaltado en el documento, que es el tema de la espiritualidad. Y para nosotros como campaña es un eje central porque las culturas originarias entienden muy bien el valor, por ejemplo, de la interdependencia. Sobre todo en una sociedad moderna, porque si no hay quien cultive, yo no tengo que comer, si no hay quien haga ropa, yo no tengo cómo vestirme. O sea, nosotros dependemos de otro y dependemos de los recursos naturales. Por eso que nosotros, para no redundar en lo que ya se ha dicho, hemos desarrollado un decálogo de cultura originaria, en este caso me voy a referir a las medidas del pueblo mapuche. Nosotros hemos propuesto, voy a decir algunas porque ya están cansados, una comisión chilena de tierra y usufructo, donde hay un 50% de representación de mapuche y un 50% de representación de no mapuches con fondos del Estado, para que puedan resolver conflictos territoriales y de tierra. También creemos que nunca se ha dicho en ninguna candidatura la incorporación de minoría al Parlamento, y creo que eso es el momento de hacerlo. Nosotros estamos proponiendo 12 diputados y 4 senadores pertenecientes a cultura originaria. Eso hay que hacerlo. Eso va a cambiar inmediatamente la forma de ver y de legislar en Chile. Una universidad mapuche, hospitales mixtos donde haya más comunidades,
con medicina mapuche y medicina tradicional, escuela y programa de educación mapuche, subsidios habitacionales para los mapuches, infraestructura ceremonial sagrada, infraestructura cultural y un gran museo nacional que se preocupe de resguardar nuestra cultura, nuestro origen. Sobre el tema de la nación mapuche, que a veces nos preguntan, nosotros pensamos que no es que ellos quieran irse, es que nosotros los hemos echado. Entonces cuando tú maltratas a alguien, evidentemente que se quiere ir, se quiere, porque tú no lo hiciste sentir parte. Entonces es necesario comenzar un diálogo donde ninguno esté por sobre el otro, ni los mapuches ni los no mapuches, sino conversar en igualdad de condiciones. Ya para terminar, sobre la pobreza hay muchas cosas que nosotros coincidimos mucho, no quiero redundar en eso. Hemos dicho que Chile será un país rico cuando no exista ningún pobre. Hace poco vimos un estudio del FMI que decía que en el 2018 vamos a tener un per cápita del país más pobre de la OCDE, que sería Portugal. Pero con el nivel de concentración de la riqueza, el más rico va a vivir como en Luxemburgo y el más pobre va a vivir como en el Congo. Entonces eso no es presentable, hay que corregirlo. Una forma de corregirlo que nosotros estamos proponiendo, distinta a las que ya se han dicho acá, es la propiedad de los recursos naturales. Porque nadie que esté sentado en una mina de oro va a ser pobre. Pero lo voy a decir más en chileno. Aquí, no como en otros países que se consulta, la ciudadanía se incluye, hay gente que se acabrona con los ríos, que se acabrona con los cerros, que se acabrona con los recursos naturales, porque los políticos lo permiten. Y lamentablemente esto nos ha llevado a que tampoco nos preocupemos de que la propiedad de los recursos naturales esté en manos de todos nosotros, no del Estado, porque mañana puede haber un Estado dictatorial, un Estado de otra corriente, sino que en manos de los ciudadanos, y que el Estado administre, privado, público, pero que el Estado administre y nosotros tengamos los mecanismos de decir no me gusta cómo tú estás invirtiendo, no me gusta cómo se están repartiendo las rentas. Eso desconcentraría mucho la riqueza. Otra cosa que también hay que entender que la pobreza no es solamente un tema material, y también que hay muchos gastos exógenos que hay que cubrir. La productividad del bien público en Chile es muy baja. Las plazas, el acceso a un cine popular, el acceso a un teatro popular, el acceso al gimnasio, eso está vedado para la gente pobre. Entonces eso tiene que ser también, la productividad del bien público es una de nuestras medidas. El padre Hurtado decía que no había que reclamar que los tiempos eran malos, que nosotros hacíamos los tiempos, que éramos nosotros los que teníamos que hacer las correcciones. A veces yo me pregunto por qué sectores económicos que en los temas llamados valóricos mencionan tanto a Dios y en el momento de los negocios parece que las cosas se pierden un poquito. ¿En qué Dios estamos creyendo entonces? Es una pregunta que yo les dejo como campaña. Nosotros incluso hemos preguntado y nos hemos atrevido a preguntarnos hasta cuándo puede ser legal la pobreza en Chile. No podemos ser un país tampoco materialmente rico y espiritualmente pobre. Muchas gracias. Contarles que yo acompañé a Tomás en la Araucanía hace 4 años. Tuvimos un fracaso estrepitoso. Fue muy mal. Pero sacamos una lección. Sacamos una lección que tiene que ver con las reflexiones que se han hecho acá. En la Araucanía y en ese tipo de... y en ese conflicto o en ese problema que se juega en esa región, se juega uno de los temas más importantes del país. Y voy a adelantar un poco, voy a decir, tiene que ver con sensibilización, no es un problema económico. ¿Por qué? Porque en 2009 conocíamos encuestas que decían que el 70% de la población de la región no estaba ni ahí con el tema mapuche, en la región de la Araucanía. O sea, uno dirá, vecinos del pueblo mapuche, y dicho como el chileno no estaban ni ahí. Pero nosotros creemos que es un problema central del país. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que ya se ha dicho acá, ¿cierto? Tiene que ver con una población migrante que viene a Chile, y es un tema, para mi gusto, maravilloso. Porque estamos hablando, cuando hablamos de migrantes y de pobreza multidimensional del futuro del país, cómo nos planteamos de aquí en adelante. Entonces nuestro diagnóstico es que se trata, lo que tenemos que enfrentar, más que ver si ponemos más plata o no en alguna parte o
o qué tantas leyes vamos a impulsar, es que hay un enfrentamiento entre una lógica racional económica y una afectiva emocional. Entonces, por un lado tenemos a un grupo de personas que han perdido la confianza y otros que han querido hacer de estas personas que han perdido la confianza una unidad productiva más. Y eso no va a resolver el problema. No va a resolver el problema simplemente pretendiendo que el pueblo mapuche sepa producir trigo y financiarse a través de esa producción. Eso no resuelve el problema. Esto es como cuando un papá comete el error de tratar de suplir la ausencia, dándole más plata al hijo. Entonces podrá lograr que el hijo sea millonario, pero no lo hará más feliz. Y tampoco va a hacer que recobre la confianza en él. O peor, el papá puede tratar de solucionar el problema a palos. O tratar de ponerle más reglas. Pero no resuelve el problema de confianza. Nosotros creemos que, esencialmente, el próximo presidente de Chile tiene que hacerse cargo del problema de confianza que existe en el trasfondo de todos los temas que hemos hablado. Entonces, en la Araucanía tenemos un conjunto de chilenos que reclaman el derecho a reivindicar sus orígenes y que hoy desconfían del Estado. Y también así, por el otro lado, un grupo de personas que tratan de resolver el tema con represión, con leyes antiterroristas o convocando asambleas constituyentes con el objetivo, en ambos casos, de patear la mesa y sacar del escenario de la discusión al oponente. Y tampoco vamos a resolverlo de esa forma. No vamos a resolver el problema separándonos. Chile no se puede permitir eso. No podemos hoy, cuando estamos en una fecha tan importante, ¿cierto?, repetir lógicas del pasado o recurrir a un Estado autoritario por la vía del derecho o por la vía de la violencia que limite la libertad cultural de las personas. Es un tema central de esta candidatura. Nosotros creemos que este es un problema de identidad cultural no resuelto. Chile no ha sido capaz de aprovechar la riqueza que significa hacer una síntesis de estas dos almas, de este Chile un poco racional económico que quiere desarrollarse y de este otro que afectivamente y emocional tiene cierto malestar, tiene desconfianza y que además tiene identidades culturales particulares, que yo lo pongo como ejemplo, el pueblo mapuche que nos toca de cerca por la experiencia que tuvimos, pero que tiene también que ver con los pueblos originarios del norte y también, por supuesto, con todos los inmigrantes que ya van llegando al país. O sea, no es difícil hoy día encontrarse con niños que vienen de Colombia, de padres de origen colombiano y que hoy día estudian en Chile y que son chilenos. Chile, entonces, el mundo político ha caído en el error de pensar que por tener un fuerte componente efectivo y de confianza, este es un tema que se va a resolver también, sobajeándole la espalda a alguien y decirle, quédate tranquilo. Eso, ¿estoy terminando? Ya. Voy a terminar. Voy a decir entonces que entonces hablé del objetivo de la próxima presidencia de la República y para resumir y un poco voy a listar un poco las propuestas que tenemos, pero en resumen decir que para resolver este tema afectivo y racional y emocional requerimos acciones simbólicas y acciones prácticas. Y ahí podemos hablar, voy a enumerar rápidamente para terminar, una política de Estado para la preservación de la identidad cultural mapuche, reforma constitucional que reconozca los derechos de los pueblos originarios, gobiernos regionales escogidos por elecciones populares, intendentes escogidos por los ciudadanos, una asamblea legislativa mapuche, reconocer identidades culturales e incentivar políticas públicas contra el racismo, potenciar la Araucanía como foco del desarrollo, generando asociaciones entre el Estado y el pueblo mapuche, creación de una mayor infraestructura pública en las regiones, creación de reservas públicas de tierras con propiedad del Estado a disposición del pueblo mapuche, abrir el debate también sobre creación de zonas con autonomía, resolver la relación entre el pueblo mapuche y la industria forestal, cambiar el foco de la CONADI y eliminar su rol como corretaje de propiedades, y el educacional fomentar la identidad regional, en este caso de los pueblos originarios, permitiendo modificar programas educacionales dependiendo de la realidad de cada zona. Es un problema súper complejo y en esencia lo que nosotros creemos como esencial en nuestra propuesta es que requerimos un diálogo y una instancia como esta. Y las agradecemos. Muchas gracias.